por tu hermosa palabra, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos corrige. Queremos pedir la presencia de tu reino en este lugar, Señor, tu Espíritu Santo tocando vidas, tocando corazones, Señor. Que tú extiendas tu mano sobre los que llegaron a este lugar necesitados hoy, los que llegaron hambrientos de ti, los que llegaron con una necesidad especial en sus vidas. Señor, que salgan de este lugar limpios, libres de toda carga, Señor. En tus manos ponemos el mensaje de hoy. Bendice mis labios y bendice cada corazón, que es la tierra donde hoy va a caer esta semilla, Señor. Que esta semilla produzca un fruto del 100 por 1. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces. Hoy, como les decía, es un domingo especial. Estamos celebrando a todos los papás. Y hoy el tema que quiero compartir se titula Un gran padre. Y quiero hablarte de un gran padre. Y no es un mensaje solamente para los hombres, para los varones. Es un mensaje para todos aquellos que tenemos la bendición y el privilegio de ser padres, hombres y mujeres, ¿verdad? Padres que tenemos hijos o aquellos que van a tener hijos y también aquellos que tienen la bendición de tener papás también aquí. Bueno, todos venimos de alguien, ¿verdad? Todos nacimos de alguien, pero algunos tienen la bendición de tener a su papá o a su mamá en esta tierra. Y es un día, yo creo, para dar gracias por los padres que Dios nos ha dado, especialmente, obviamente, y por la fecha, por los papás varones que están aquí, ¿verdad? Por los hombres, los varones que están aquí. Pero es un mensaje que yo estoy seguro que Dios nos va a hablar a todos esta mañana, algo muy especial. Y quiero comenzar este mensaje compartiéndote una historia que escuché de un papá con su hijo. Ustedes saben que de repente los hijos empiezan a crecer y de repente los hijos pues empiezan a tomar sus decisiones, empiezan a hacer sus cosas. Y poco a poco los papás, estoy hablando del varón, del papá, ¿verdad? O la mamá muchas veces le dicen cosas al hijo, pero el hijo ya no escucha tanto como antes, ya toma sus decisiones, ya da sus opiniones. Y esta es la historia de un adolescente que recién cumplió la edad y hizo el examen para manejar, para poder manejar su vehículo o un vehículo. Y entonces hizo su prueba de manejo y la pasó. Y va con su papá, este adolescente, y le dice: papá, pues, ¿cuándo podemos hablar de este asunto? O sea, quiero que sepas que ya pasé mi prueba de manejo. O sea, ¿cuándo me vas a soltar las llaves, no? Para dar una vueltecilla por ahí por el malecón, ¿verdad? Y el papá, pues, le dice: vamos a hacer algo, le dice a su hijo. Le propone un trato. Mejórame tus calificaciones, le dice. Sube el promedio de tus calificaciones de tu escuela. Estudia la Biblia, ponte a estudiar la Biblia. Y algo muy importante, le dice: córtate ese pelo, pues trae el pelo largo el muchacho. Córtate el pelo, dice. Y entonces vamos a hablar sobre el asunto del carro. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Le dice el muchacho. Está bien, ok. Pasan 6 semanas. Y entonces el papá habla con el hijo otra vez, después de que recibe la boleta de calificación. Le dice: hijo, me di cuenta que mejoraste tus calificaciones. Qué bien. Estoy viendo en estas 6 semanas que estás estudiando la Biblia. Ah, qué bien. Pero me decepciona algo. No te has cortado el cabello. Sigues con tu cabello largo. Y el muchacho le dice: ¿sabes qué, papá? Es que he estado leyendo la Biblia. He estado leyendo mucho, estudiando la Biblia. Y en la Biblia yo leí que Sansón usaba el pelo largo. Leí en la Biblia que Juan el Bautista usaba el cabello largo. Que Moisés también usaba el cabello largo. Y hasta hay evidencias de que Jesús usaba el cabello largo. Y entonces le dice el papá: ¿y te fijaste que todos ellos iban a todas partes a pie? Esta es una historia de un papá con su hijo, ¿no? Pero no voy a hablar de eso hoy. Me pareció nada más interesante contársela. Porque seguramente te vas a encontrar con un hijo que te argumente cosas, ¿verdad? Prepárate. En el mundo
Hay muchos ejemplos de hombres que son considerados grandes. Tenemos ejemplos de reyes o gobernantes que han conquistado territorios a lo largo de la historia. Y tenemos algunos gobernantes que según la gente, ellos han gobernado bien una nación. Los tienen en muy buen concepto a esos gobernantes. Tenemos, como les decía, el ejemplo, o bueno, aparte de reyes y gobernantes, tenemos el ejemplo de generales que han sido grandes líderes en batallas y son reconocidos en el mundo. Ahí va a aparecer una imagen con algunos, ¿verdad? Ahí está Carlomagno de rey, el rey David, ¿verdad? En la Biblia, generales como Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar. El de acá es que Vicente Guerrero, ¿verdad? Bueno, algunas son pinturas, ¿verdad? No sabemos si eran exactamente así, pero los que los pintaron así los describieron. Pero también tenemos abajo, en la línea de abajo, deportistas que han alcanzado grandes logros, se han sido considerados grandes hombres para muchos. Por ejemplo, hombres admirados por muchos. Por ejemplo, ahí está Pelé, ¿verdad? Pelé, que acaba de morir hace algunos meses. Pelé, el rey Pelé, era conocido como el rey del fútbol. Le llamaban el rey, ¿verdad? Pelé. O otro deportista que fue considerado para muchos como un gran hombre, un hombre a quien admirar, era conocido como Su Majestad. ¿Sí recuerdan quién era ese? Michael Jordan, ¿no? Su Majestad, decían, va a jugar Su Majestad. O a LeBron James, que es ahora de los actuales, que le llaman el Rey LeBron, ¿no? También otro gran deportista que ha sido considerado para muchos como un ejemplo a seguir, un héroe para muchos, ¿verdad? Y el otro que está allá en la imagen hasta abajo, yo siempre recuerdo cuando a este hombre lo presentaban en las peleas de box, el güerito que lo presentaba siempre, que decía, el gran campeón mexicano. ¿Sí se acuerdan de eso? Y luego ya decía Julio César Chávez, pero siempre decía el gran campeón mexicano, un gran hombre, ¿verdad? Un gran campeón, Julio César Chávez. Muchos de ellos no, en la vida, tristemente no son un ejemplo, ¿verdad? Por muchas conductas que ellos han tenido, pero para el mundo, estoy hablando para el mundo, ellos han sido considerados grandes personajes, grandes hombres, y muchos recordados a lo largo de los años. Estos hombres son admirados y hasta venerados en muchas partes del mundo. Han sido inspiración de muchos y considerados grandes hombres en su tiempo y en su ámbito. Pero Jesús una vez dijo, en el reino de Dios no es como aquí en la tierra. En el reino de Dios, un gran hombre sería alguien que podría tener características como las siguientes. Un gran hombre sería aquel que ha creído en Cristo a pesar de la adversidad que ha enfrentado. Para el reino de Dios, ese sería un gran hombre. Un hombre que ha perseverado en la fe a pesar de la adversidad que ha enfrentado. Para el Señor o en el reino de Dios, un gran hombre sería aquel que ha podido ser fiel a su esposa, que se ha mantenido fiel a su esposa. O en el reino de Dios, un gran hombre sería aquel que ha logrado ser un buen ejemplo para sus hijos. Esos son los grandes hombres que son reconocidos por el Señor y que en el reino de Dios son ejemplo y son modelo para otros. Ahora, quien ha logrado ser un buen ejemplo para sus hijos, no solo es considerado un gran hombre, sino también un gran padre, ¿sí? No solamente es un gran hombre. Para Dios, la familia sigue siendo la institución más importante, aunque el mundo diga lo contrario, aunque la gente hoy en día, muchas gentes estén tratando de desvirtuar el valor de la familia en el diseño original de Dios, del varón y la hembra que tienen hijos, ¿verdad? Para Dios la familia sigue siendo la institución más importante. La familia es un diseño de Dios y la familia debe ser liderada por los padres. En la familia los papás son los líderes del hogar. Los padres, los que tenemos la bendición de ser padres, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de enseñarles y mostrarles el camino de Dios. Esto lo hemos hablado algunas veces, ¿verdad, iglesia? Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y de enseñarles y mostrarles el camino del Señor. Ahora, en esa responsabilidad del matrimonio o de los papás que tenemos la bendición de tener hijos, el papel del varón es vital en el plan de Dios para la familia. A los varones, a los hombres,
se nos ha encomendado, entre otras cosas, ser los líderes del hogar. Eso fue una decisión de Dios. Dios encargó al varón ser el líder de la casa, ser el proveedor de su hogar y ser el protector de su familia. 3 responsabilidades muy importantes que Dios le ha dado al hombre y por las cuales Dios nos va a pedir cuenta a los varones, porque miren, mucho de lo que estamos viviendo ahorita en la sociedad, todo la confusión que hay, eso que los jóvenes está afectándolos, los está arrastrando por ese camino de confusión, tiene mucho que ver por la falta de que los varones en casa tomen su lugar como líderes del hogar, como papás presentes, como proveedores y como protectores de su familia. Porque Dios quiere que los papás, los varones, para ser líderes, sean papás presentes, pero no solamente presentes físicamente, sino presentes emocional y espiritualmente en su casa, que estén al pendiente de su familia. Son parte de la responsabilidad de un líder. Pero al haber ausencia, al haber falta de presencia del varón en la casa muchas veces, entonces la mamá es la que toma el liderazgo, porque si a falta de liderazgo alguien se tiene que levantar, alguien tiene que educar a los hijos, alguien tiene que arrear a los hijos, ¿verdad? Alguien tiene que empujar a los hijos. Y esto es lo que ha creado una gran confusión hoy en día en las generaciones nuevas. El varón tiene un papel vital en el plan de Dios para la familia. Pero lamentablemente, como en muchos casos les decía, el varón ha fallado en esta responsabilidad. Y muchas consecuencias que hoy vivimos es por esta situación. Es por la falta de la figura paterna presente y proveyendo, protegiendo y liderando a su familia. Ahora, el deseo de Dios a los hombres, a los varones, les comparto esto, es empoderarnos para que podamos ser mejores padres para nuestros hijos y así ser considerados grandes padres. Decía Bobby Baucham, un pastor estadounidense, predicador, dice él: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, ¿qué dice? Que han fracasado. Si nosotros hemos criado a nuestros hijos para todas estas cosas, pero no para honrar a Dios y obedecerle, hemos fracasado como papás. Y esto no nada más es para los varones, es para la pareja de papás, papá y mamá. Héctor, ¿podemos prender la luz de allá de atrás, por favor? Se me hace que está muy oscuro allá atrás ahorita. Ahora sí, ¿está mejor? Si alguien quiere leer, ¿verdad? Puede leer mejor. Ok. Entonces, hoy que celebramos el Día del Padre en México y en nuestra iglesia, quiero que hablemos de un gran papá. Por eso el tema de hoy se llama Un Gran Padre. Y este gran padre es Jairo. Es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver por qué Jairo puede ser considerado o es considerado un gran padre y por qué podemos seguir su ejemplo de este hombre. Lo primero que te quiero decir de Jairo, y ahorita vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas. Si quieres ir ahí, si traes Biblia en físico, ve buscando el libro de San Lucas capítulo 8. Te quiero decir algo de Jairo. Jairo fue un papá que hizo lo más grande que un padre puede hacer por sus hijos. Y ahorita lo vamos a leer en San Lucas capítulo 8, verso 41. Hoy precisamente venía repasando un poquito mis notas o mi tema de hoy y en el camino. Y la verdad es que leí este pasaje de Jairo otra vez. Lo he leído varias veces, pero lo leí en la Nueva Versión Internacional. No sé cuántos traen la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? ¿Alguien trae aquí la Nueva Versión Internacional? Ok, muy bien. Lo leí porque preparé el mensaje utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero en la Nueva Versión Internacional hubo varias cosas que me tocaron, que me impactaron ahorita que lo venía leyendo. Pero vamos a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente y luego les comento lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Jairo hizo lo más grande que un padre puede hacer por sus hijos. Jairo vino a Jesús buscando su ayuda en un tiempo de necesidad. Pero miren, voy a leer este versículo 41 en la Nueva Versión Internacional, porque lo dice de una manera que
que creo que nos ilustra mucho cómo llegó Jairo con Jesús. Dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. La diferencia que hay entre como lo relata la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, es que la Nueva Versión Internacional dice que Jairo llegó a los pies de Jesús y se arrojó a los pies de Jesús. Jairo vino a Jesús, buscó a Jesús, se acercó a Jesús porque tenía una gran necesidad. Y esto nos enseña que un gran padre viene a Cristo para buscar ayuda para su familia. Por eso yo me gozo cuando en la iglesia veo a los hombres, a los papás acompañando a sus familias para buscar de Dios. Porque es una bendición. Y quiero decirle algo a las esposas que están aquí. Si tú tienes la bendición de tener a tu esposo a tu lado y está aquí buscando de Dios, dale gracias a Dios. Porque hay mujeres que tienen años orando para que su esposo busque a Dios. Y a veces las esposas critican a sus esposos que están buscando de Dios. No son perfectos, ¿verdad? No lo somos, pero están buscando a Dios. Es una bendición que tu esposo esté buscando de Dios, porque eso va a hacer que nosotros podamos tener sabiduría como papás para poder hacerlo mejor con nuestros hijos. Jairo es un padre que vino a buscar a Cristo porque ocupaba ayuda para su familia. Ahora, hombres, no nada más es venir a la iglesia, es buscar a Cristo para que nos ayude, buscarlo con todo nuestro corazón. El cambio no se produce por sentarnos. El cambio se produce porque busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y quiero que conozcamos un poco de este gran papá Jairo, que nos enseña mucho esta mañana a los hombres principalmente. Bueno, y también a las mamás. Jairo era un principal de la sinagoga, dice el relato. Probablemente Jairo era del más alto rango de liderazgo y gozaba de una buena posición y gozaba de la estima de la gente. La gente lo veía bien. Era un hombre respetado, era un hombre que tenía lana, era un hombre que tenía una posición. Era un líder entre su pueblo, Jairo. Era reconocido, tenía poder dentro del gobierno. Sin embargo, nada de eso que tenía le era suficiente para comprar la salud de su hija. Nada de eso. Era respetado, repito, reconocido, tenía poder, tenía dinero, pero nada de eso era suficiente para que en ese momento pudiese comprar la salud de su hija. Y esto es porque un gran padre sabe que el dinero, el reconocimiento y la influencia que pueda tener en esta tierra no le garantiza el bienestar y salud propia ni la de su familia. Por eso necesitamos buscar a Dios para que nos ayude. Un varón que piensa de esta manera y que vive para estas cosas, para el dinero, para el reconocimiento, para la influencia, para tener poder, está en un error, porque tarde o temprano se va a tener que dar cuenta que eso no es lo más importante y que eso es insuficiente. ¿Cuántas veces no vemos hombres exitosos, papás, mamás exitosos, pero con matrimonios destruidos? O con hijos alejados de sus padres, o hundidos en los vicios. Un gran padre como Jairo reconoce que necesita la ayuda y el poder de Cristo para sostener y cuidar su propia vida y la vida de su familia. Juan capítulo 15, verso 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, está hablando Jesús. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ¿qué dice ahí? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mi oración es que aquí haya grandes padres, muchos grandes padres. Pero para ser un gran padre, lo primero que necesitamos hacer es venir a Cristo. Rendirnos, arrojarnos a los pies del Señor, y más en tiempo de necesidad. ¿Cómo vino Jairo a Cristo? Vemos que vino humildemente, se arrojó a los pies del Señor, se postró a los pies de Jesús.
Y tú imagínate esto, porque Jairo no era cualquier persona, como te decía hace ratito. La mayoría de los fariseos de aquel tiempo, los gobernantes y los líderes del pueblo de la nación, rechazaban a Jesús. Y muchos lo tenían como un charlatán a Jesús. Para muchos Jesús era un charlatán. Ahora imagínate un hombre como Jairo, de los más influyentes, de los más poderosos del pueblo en aquel tiempo, que tiene una necesidad y que ha escuchado siempre que Jesús no es real, que no es verdadero, que es un charlatán, que no es, que es alguien que está haciéndose pasar por Dios y no lo es. Y entonces están atacándolo los fariseos, todos los compañeros de él, los gobernantes, los líderes religiosos. Están atacándolo constantemente y de repente Jairo tiene una necesidad y él reconoce que el único que puede ayudarle y ayudarle en su necesidad es Jesucristo. Y no le importa lo que digan los fariseos, no le importa lo que digan los posicionados de aquel tiempo. Él va y se arroja a los pies del Señor frente a toda la gente. Jairo no solo reconoció públicamente a Jesús como el Señor, sino que se postró. Y esto nos deja ver qué humildad tenía este hombre. Muchos hombres con dinero, con reconocimiento y poder en el mundo, tienen su ego tan grande, tienen su sentir de autosuficiencia tan arraigado, que esto les impide reconocer su necesidad de ayuda. Si nosotros venimos a los pies de Cristo y pensamos que nosotros vamos a poder seguir resolviendo nuestras cosas por nuestros propios medios, por nuestro propio poder, que por nuestra propia inteligencia, si nosotros creemos que no necesitamos rendirnos delante del Señor, estamos equivocados. No era el caso de Jairo. Jairo era un hombre humilde que supo reconocer su necesidad del Señor. Jairo vino movido porque estaba atribulado por la salud de su hija. Y claro, cómo no, ¿verdad? Lo más duro que un padre puede vivir es que uno de sus hijos tenga problemas de salud. Jairo se había dado cuenta de que nada de lo que poseía era suficiente para devolverle la salud a su hija. Yo he escuchado mucho esto de las mamás. Una mamá es capaz de hacer lo que sea por sus hijos. Sí lo he escuchado esto, ¿verdad? Y lo podemos ver. Yo creo que también los papás son capaces de hacer lo que sea por amor a sus hijos. Tristemente siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero yo espero que no sean muchas las excepciones, porque por lo general un papá está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos y una mamá también está dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos. Ahora, a veces esa misma necesidad nos puede llevar a hacer cosas equivocadas. Entonces, lo importante es acudir a quien nos puede ayudar y sacar adelante y quien puede ayudar a nuestros hijos, y es el Señor Jesucristo, y eso es lo que hizo Jairo. Su gran necesidad y el gran amor de padre lo hizo reconocer y correr desesperadamente a los pies de Jesús para pedir su ayuda. Esto es lo mejor que podemos hacer cuando nosotros tenemos necesidad y cuando nuestros hijos están pasando un tiempo difícil o tienen necesidad o tenemos un problema con nuestros hijos. A Jairo no le importó el qué dirán, no le importaron las burlas, no le importó el rechazo, no le importó las consecuencias que esto le podía traer debido a su rango, ¿verdad? O a su posición social. No le importó eso. El amor de padre lo hizo ir a Jesús a pesar de lo que esto podría implicarle socialmente y laboralmente. Y esos son los padres que nuestros hijos necesitan en este tiempo. Padres que estén dispuestos a ir a rendirse a los pies de Jesús para que el Señor les ayude en su necesidad. Porque sabes una cosa, papá y mamá, ser papá no es fácil. Y muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones de nuestros hijos que nosotros no podemos resolver. Es más, llega un tiempo donde los hijos ya toman sus decisiones.
Ya tú les puedes decir muchas cosas, pero ya toman sus propias decisiones. Y lo mejor que podemos hacer es correr a los pies de Jesús desesperadamente y clamar por nuestros hijos, para que Dios nos dé sabiduría y para que Dios intervenga con poder, para que nuestros hijos tomen las decisiones correctas, vayan por el camino correcto, o para que Dios los libre de esa enfermedad o de esa situación terrible que pudiese estar viviendo uno de nuestros hijos en algún momento. A Jairo no le importó lo que dijera la gente. Y yo quiero decirte algo hoy. Nunca digas que ya no irás al Señor en tu angustia o en tribulación, pensando que Dios se enfada de tus súplicas. A veces han se acercado mamás conmigo para hablarme de una necesidad de oración y me dicen, ay pastor, ya lo debo tener enfadado, ¿verdad? Porque siempre le pido por lo mismo. Yo le digo, no. O sea, Dios quiere escuchar tu necesidad y Dios quiere responder a tu necesidad. Entonces voy a seguir orando por eso. Porque a veces ese pensamiento nos hace quedarnos en nuestro lugar y no correr a los pies de Jesús para pedir ayuda. Al contrario, es en los tiempos de angustia o tribulación donde más debemos aferrarnos al Señor, porque Él viene a ayudarnos. Jairo tenía una situación grave en su casa que le atribulaba y eso le llevó a buscar a Jesús. Jairo sabía que la enfermedad de su hija era un problema que él no podía resolver. Posiblemente Jairo ya la había llevado con médicos y la habían atendido, le había comprado tratamientos, no sé, ¿verdad? Posiblemente ya había intentado muchas cosas, pero cuando se da cuenta que ya no puede hacer más, él corre a los pies de Jesús. Él reconoció su insuficiencia y su necesidad de ayuda. Como papás, muchas veces nos vamos a enfrentar con situaciones con nuestros hijos que no podremos resolver. Y es en estos momentos donde Dios espera que reconozcamos nuestra insuficiencia y nuestra necesidad y corramos con Él para pedirle ayuda. Porque cuando una persona no reconoce su insuficiencia e insiste en que Él mismo, por su propia inteligencia y sus propios recursos, puede resolver toda clase de problema, estamos diciéndole a Dios, no te metas, yo puedo, yo lo voy a resolver. Y entonces el Señor dice, ok, ¿tú vas a resolverlo? Aquí me voy a esperar hasta que me pidas ayuda. Y el Señor está esperando que nosotros le digamos, Señor, no puedo, ayúdame, porque Él quiere hacerlo. Pero a veces nosotros le impedimos a Dios cuando decimos, yo lo voy a resolver, yo puedo por mis propios medios. Jairo tenía una necesidad de que Dios tocara de una manera especial a su hija, a su hija que tanto quería. Jairo sabía que el Señor podía hacer algo por ella en este momento ya, en este tiempo cuando corre a sus pies. Él sabía que el toque del Señor podía sanarle y cambiar todo el oscuro panorama que estaba enfrentando, porque la Biblia dice que la hija se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo. Entonces, esto nos enseña lo primero que quisiera que hoy nos llevemos esta mañana de este tema. Lo más grande que un padre y cualquier persona puede hacer es venir a Cristo para buscarle y recibir su ayuda. Eso es lo más grande que podemos hacer como papás. Lo segundo que este gran padre hizo fue que Jairo demostró que un gran padre ora fervientemente por sus hijos. El verso 41 de Lucas 8 dice, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. 42 dice, su única hija que tenía unos 12 años estaba muriendo. Dice la palabra que rogaba, se suplicaba, se lanzó sobre los pies de Jesús y rogaba. Ya hemos visto de qué vino a hablarle Jairo a Cristo. Él vino a hablar de la situación terrible que estaba viviendo su hija. Entonces vemos que Jairo se postró a los pies de Jesús y la Biblia dice que le rogaba que lo acompañara a su casa porque su hija se estaba muriendo. Tenía solamente 12 años la muchacha. El ejemplo de este gran padre también le dice a varias cosas, nos dice a los que tenemos la bendición de ser hijos en este tiempo. ¿Cuántos son hijos de los que están aquí, que tienen a sus papás con vida? ¿Sí? Ok. Este ejemplo de este papá y lo que hizo nos dice algo a todos los que tenemos el privilegio de ser hijos hoy. Y nos dice cuáles son los hijos más privilegiados en este y en todos los tiempos. Los hijos más privilegiados
son aquellos cuyos padres oran por ellos. Si tú eres un hijo que sabes que tus papás o tu mamá oran por ti, considérate un hijo privilegiado. Considérate un hijo o una hija privilegiado. Porque los hijos más privilegiados son aquellos que son traídos delante del Señor para que el Señor les toque o haga una obra especial en ellos. Eres bendecido o bendecida si tienes papás que oran por ti. Porque no te imaginas el poder que tiene la oración de los padres por sus hijos. Tal vez mucho de lo bendecido o bendecida que eres hoy, de lo cuidado o cuidada que has sido hoy o que eres hoy, es por las oraciones de tus papás. Hijos que salen cubiertos en oración de su casa. Eso es una bendición tremenda. Hay que dar gracias a Dios por eso, porque tenemos papás que oran por nosotros. Por otro lado, el ejemplo de Jairo, un papá que oraba por su hija, nos muestra también quiénes son los hijos menos privilegiados en este y en todos los tiempos. Y los hijos menos privilegiados son aquellos que crecen en hogares sin Dios, donde no está Dios. Los hijos menos privilegiados son aquellos por quienes los papás no oran. Y si ese es tu caso esta mañana, como hijo, como hija, y estás aquí, el Señor quiere abrazarte este día y quiere mostrarte su gran amor de Padre, ya que a pesar de todo, tú le estás buscando con todo tu corazón esta mañana. Y estoy seguro que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. A pesar de que tal vez tuviste papás que no te enseñaron, no te acercaron a Dios o no oraron por ti, tú estás aquí y eso Dios lo ve. Y Dios tiene grandes planes para tu vida. Él quiere ser tu padre. Ahora, si aquí hay papás que no están orando por sus hijos, yo quiero animarte para que empieces a orar por tus hijos. Y decir, Señor, bendice a mis hijos. Simplemente puedes empezar a orar por bendición para tus hijos. Bendice a mis hijos, Señor. Cuida a mi hija o cuida a mi hijo. Ábrele puertas a mi hija, ábrele puertas a mi hijo. Protege a mi hija. Empieza a orar por tus hijos porque la oración es poderosa. Estamos viendo el ejemplo de un hombre que va y se tira a los pies de Jesús a rogarle, a orar por su hija porque su hija se está muriendo. Oremos porque los padres como Jairo se multipliquen en la tierra. Padres que oran por sus hijos. Y que en esta generación muchos hijos sean contados dentro del grupo de los privilegiados que tienen padres que oran por ellos. Haz que tus hijos sean privilegiados. Empieza a orar por tus hijos. Bendice a tus hijos. Para los que tenemos la bendición de ser padres, el ejemplo de este padre nos enseña que podemos orar por nuestros hijos y esperar que Dios nos responda, porque Cristo le respondió a Jairo, eso lo vamos a ver ahorita. Y otra cosa, tal vez aquí hay papás que tienen hijos que ya son adultos y hasta ya viven en otra casa o ya hasta se casaron. Quiero decirte algo, nuestros hijos nunca son demasiado grandes e independientes como para no necesitar de nuestras oraciones como papás. Siempre van a necesitar nuestras oraciones. Nada más que ya no nada más vas a orar por él. Vas a orar por él y ella, la nuera. O por ella y él, el yerno. Y vas a orar por los hijos de ellos, que son tus nietos. Porque la familia crece. Y es importante eso, también eso es importante, que oremos. Bueno, yo todavía no, pero ya estamos orando de todos modos. Tiene una silueta con un rostro desconocido, pero ya estamos orando. Que sea la persona indicada. Que Dios bendiga el matrimonio de nuestras hijas. Que Dios bendiga al cónyuge de nuestras hijas. Porque si ese matrimonio está bien, ellos van a estar bien.
y nuestros nietos van a estar mejor. Entonces, sí tenemos que orar por las nueras o por los yernos, porque vienen a ser parte de la familia cuando se casan. Son importantísimas las oraciones. Miren, yo conocí hermanos que empezaron a orar por sus nueras y sus yernos desde que sus hijos eran bebés. No, nos llevan una ventaja de oración ellos. Desde que eran niños empezaron a orar por sus nueras y sus yernos. Tenemos que quitarnos la idea, ¿verdad? Y eso yo lo tuve que aprender también, de que nuestras hijas nunca se van a casar. Claro que se van a casar y ojalá que sí, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios. Pero que se casen con la persona indicada y tenemos que orar por eso, porque Dios bendiga esa unión. Así que no solo oren por sus yernos o sus nueras, amen a sus yernos y a sus nueras, trátenlos bien, bendíganlos, porque si están bien, el matrimonio va a estar bien con sus hijos, entonces sus nietos van a estar mejor. Iglesia, un gran padre ora fervientemente por sus hijos siempre y aún más en tiempos de necesidad. Aprendamos de Jairo, ¿verdad? Jairo, lo tercero que te quiero decir de Jairo es que él enfrentó con valentía y seguridad la prueba de fe más grande que puede enfrentar un padre. Vamos a leer el verso 49 y 50 de Lucas 8. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Jairo se vino a buscar a Jesús con la esperanza de que en el camino le llegaran buenas noticias sobre la salud de su hija. Él salió, ¿verdad? Ya había intentado tantas cosas, sale desesperado a buscar a Jesús y tiene esa esperanza que en ese caminar, que cuando se encuentre con Cristo, le lleguen buenas noticias de su hija. Pero tristemente, cuando las noticias llegaron, las noticias eran malas. Su hija había muerto. Ustedes imagínense eso. Qué terrible. Muchos padres se desaniman y desisten en su fe en el Señor porque cuando hicieron un intento por buscarlo, la situación se puso más difícil. Y tal vez esa era la situación de Jairo. Él viene con toda la fe buscando a Jesús, creyendo que en el camino, en el inter, va a recibir buenas noticias, y lo que recibe son noticias peores, terribles. Ustedes imagínense el desánimo de Jairo cuando escucha que el mensajero le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Muchos reciben noticias malas cuando están buscando al Señor. No sé si ha sido tu caso. Muchos cuando más están buscando a Dios, cuando se están acercando a Dios, es cuando reciben noticias malas y muchos se desaniman. La otra situación es que no podía faltar, ¿verdad? En el caso de Jairo, quien se acerque en ese momento de gran dificultad y le da palabras de total desesperanza a Jairo. Porque a Jairo le dijeron, tu hija ha muerto. Terrible noticia. Pero lo segundo que le dijeron es, ya no tiene sentido molestar al maestro. No falta quien llegue y te diga algo así cuando estás pasando tiempos difíciles. Ya no hay nada que hacer. Ya todo está perdido. Ya déjalo así. Y muchas veces los papás seremos tentados a dejar de creer en el milagro. Los padres seremos tentados a dejar las cosas así como están. Ya déjalo así. No va a faltar quien te diga, ¿verdad? Ya déjalo así, ya no molestes al maestro. Pero Jairo nos enseña que un gran padre enfrenta con valentía y seguridad las grandes pruebas de fe que enfrentamos por nuestros hijos. Y un gran padre le cree al Señor aún en medio de la gran tormenta. Porque el Señor se dio cuenta de las noticias que Jairo recibió. Y el Señor le dijo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada.
Cuando recibimos las terribles noticias y cuando se aparece alguien que nos da más para abajo, ¿verdad? Diciendo, ya no molestes al maestro, ya déjalo así. Es cuando el Señor nos dice, solo ten fe, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Jesús lo animó en un tiempo difícil, pero Jairo todavía tenía que creer las palabras de Jesús. Jesús sabía lo que había pasado y él sabía que la niña iba a resucitar porque él sabe el poder que tiene. Pero Jairo tenía que creer. Jairo tenía que tener fe porque por un lado alguien le dijo, ya está muerta, y por otro lado el Señor le dijo, tu hija será sanada. Ahora sí que la fe de Jairo en ese momento difícil estaba a prueba. Porque tú y yo platicamos de esta historia 2000 años después y decimos, no, pues Jairo creyó, qué gran hombre, qué gran fe. Pero tú imagínate ese momento donde alguien le dice, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Y por otro lado el Señor le dice, solo ten fe y tu hija será sanada. Dios sabe el temor que le da a un papá o a una mamá el que algo le pueda suceder a sus hijos. Dios sabe eso. Pero Jairo tenía que confiar en el Señor como protector de su hija. Y eso es algo que muchos papás de hoy necesitamos aprender. Ahora, algo muy interesante aquí es que el Señor había preparado a Jairo para ese momento. Si tú lees del verso 42 al verso 48 de esa historia, cuando Jairo va y se arroja a los pies del Señor y le dice que su hija está enferma, que vaya a su casa, lo está invitando a su casa para que vaya a sanar a su hija, Jesús dice la palabra que inmediatamente se va con él. Y van en el camino, en el trayecto, y en el trayecto dice que una mujer que tenía 12 años con un problema, una enfermedad, y que se había tratado de muchas maneras, pero que no había sanado, va desesperadamente también con Jesús y entre la multitud no podía acercarse a Jesús. Entonces lo que ella hace es que se abre paso y lo toca. Y cuando toca el manto del Señor, la mujer es sana. Y entonces Jesús siente que sale poder de él y dice, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Y entonces todos dicen, no, yo no fui. Ahorita nos va a regañar, pensaron, no, yo no fui, nadie fue. Y entonces Pedro le dice, Señor, pues hay una multitud de gente. ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? Pudo haber sido cualquiera, ¿verdad? No, pero yo sentí que alguien me tocó porque el poder salió de mí. Entonces la mujer cuando dice, pues no queda otra, ¿verdad? Como había sido sanada, estaba feliz de su sanidad, pero a la vez tenía miedo de lo que podía decir el Señor. Pues yo fui. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Pero algo interesante, Jairo iba con Jesús. En ese momento Jairo iba con, porque iban a la casa de Jairo. Iban en el trayecto de la casa de Jairo. Entonces, de alguna manera Cristo ya había preparado a Jairo para el momento, para lo que iba a hacer. Esto nos enseña que si nosotros andamos con Jesús, en el camino, en el proceso, nos vamos a encontrar con situaciones que van a edificar nuestra fe. Milagros, señales de Dios. Un gran padre enfrenta de la mano del Señor con valentía y seguridad las pruebas de fe más grandes que un papá puede enfrentar. Y estas pruebas por lo general se relacionan con los hijos. Dice el Salmo 46, verso 1 y 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Porque Dios es, ¿qué dice ahí? Nuestro refugio y nuestra fortaleza. Papá y mamá, Dios es tu refugio y tu fortaleza y Él está dispuesto a ayudarte en tiempos de necesidad, de gran dificultad. Dios espera que permanezcamos firmes en nuestra fe, confiando en que Él cuida, protege y sana a nuestros hijos. Y termino con los versos 51 al 55, donde nos revela el resultado de esta historia.
que la hija de este gran papá, Jairo, fue sanada. Dice el verso 51, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, ¿y quién más? El padre y la madre de la niña. Solamente ellos dos con los 3 discípulos y Jesús. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. ¿Qué hizo la gente? 53. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. El milagro sucedió. La fe, la perseverancia y el amor de este gran padre tuvo su recompensa. El Señor le devolvió la vida a su hija que había muerto. Yo creo que ese trayecto, no sé cuánto harían del lugar donde estaba Jesús hasta la casa de Jairo, con la interrupción de la mujer sanada, yo creo que fueran las horas o minutos más largos en la vida de Jairo. Porque van a su casa sabiendo que tienen la noticia de que su hija murió, pero Jesús le dijo, va a sanar. O tal vez ya iba bien confiado, porque ya había visto el poder de Dios una vez más y tenía paz. Pero esa fe, esa perseverancia, ese amor de este gran padre tuvo su recompensa. El Señor le devolvió la vida a su hija que había muerto. Estos padres, el papá y la mamá que estuvieron adentro con los discípulos, fueron testigos de un milagro maravilloso. Cristo había resucitado a su hija, que había sido declarada muerta. El Señor honró la fe y el gran amor de estos padres, devolviéndole la salud a su hija. Y yo quiero decirte hoy a ti que Dios va a honrar tu fe, tu perseverancia y tu amor como papá o mamá, y lo va a hacer obrando en favor de tu familia, porque Dios honrará la fe, la perseverancia y el amor de grandes padres, obrando con poder en favor de su familia. No solo a esta niña le volvió la vida, también a los papás le volvió la vida. No solamente esta niña fue resucitada por el Señor, también ellos volvieron a vivir, resucitaron otra vez. Porque no me imagino la vida de sus papás sin su hija. Y eso fue gracias a la presencia de Cristo en sus vidas. El verso 55 dice que Cristo les dijo que le dieran de comer a la niña. No sé si alguna vez te has preguntado por qué el Señor les diría, denle de comer. Estaba pensando en comida. Yo los que conozco que piensan en comida son los varones nada más. Pero ahí estaba pensando, denle de comer. Estos padres tuvieron la bendición de poder compartir otra vez los alimentos con su hija. Fíjense, algo tan cotidiano y algo tan común en las casas, pero tan importante. Y pensar que hay familias que no comparten los alimentos con sus hijos, y menos en estos tiempos. Ellos tuvieron la bendición de poder compartir los alimentos con su hija, que había estado muerta. Y esto habla de que ella pudo volver a tener comunión con sus papás y todos juntos como familia. Porque en la mesa es donde hay comunión, ¿verdad? La sobremesa, la plática, el cómo estás, el que te gustó o no te gustó, ¿verdad? O no sé. Ahí está. Estos padres tuvieron la oportunidad de seguir alimentando a su hija para que ella estuviera fuerte para la vida, gracias a la presencia de Cristo en sus vidas. Estas grandes bendiciones recibidas fueron en gran parte a la fe, al amor y a la perseverancia de un gran padre, Jairo.
que no cesó de buscar al Señor, que no dejó de orar por su hija y que en medio de la prueba más grande de su vida permaneció con valor y con la seguridad de que Dios tenía el poder para hacer algo por su hija. Y el Señor lo hizo. El Señor honró la fe de este varón, de este líder de hogar, de este hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que sea por amor a su hija. Yo no sé si tú estás aquí esta mañana pasando una situación difícil con tus hijos. Tal vez hay una preocupación que tú tienes por tus hijos. Tal vez estás cargando algo por tus hijos que tiene que ver con tus hijos. No necesariamente es una enfermedad. Hay veces que los papás cargan con preocupaciones por sus hijos que tienen que ver con problemas, con temores de lo que les pueda acontecer, de cómo les va a ir. Y a veces hay papás que están cargando con ese estrés, con esa preocupación, la traen encima. A mí me gustaría que hoy tengamos un tiempo para orar por esos papás. Tal vez aquí hay papás que salen y trabajan mucho para ganar el sustento para sus familias. Y eso les genera también muchas veces preocupación, el no poder proveer para su casa lo necesario. Y más en estos tiempos. Tal vez hay papás que se preocupan por que sus familias estén bien protegidas, bien cuidadas. Y a lo mejor se van preocupados de que todo esté bien en casa, de que su esposa esté bien, que no le falte nada, que a sus hijos no les falte nada, que los guarde el Señor de cualquier peligro y más en estos tiempos que estamos viviendo. Tal vez eso te preocupa. A mí me gustaría que tengamos un tiempo para orar por esos papás. Pónganse de pie, por favor. Y quiero preguntar si hay algún papá que dice, ¿eso tiene sentido para mí? Yo sí me preocupo, yo traigo una carga, una preocupación. Tal vez tienes un hijo enfermo, una hija enferma, o que está pasando problemas en la escuela, matrimoniales, y eso te preocupa, también te ha cargado eso. Si alguien dice, yo soy esa persona, me gustaría orar por ti o que oremos por ti. Voy a pedir al equipo de ministerio que se preparen aquí enfrente. Y antes de bendecir a todos los papás, porque hoy me gustaría que tengamos un tiempo para orar por todos los papás, me gustaría que oráramos juntos especialmente por algún caso, si hay algún caso de un papá que esté pasando por una situación de estrés con sus hijos o de preocupante por sus hijos. También creo yo y siento yo que puede haber alguna mamá que esté pasando por esa situación aquí. Entonces queremos orar también por ti, ¿verdad? Porque las necesidades que tenemos relacionadas con nuestros hijos no solamente las cargan los papás, las cargan las mamás, las cargan los dos. Entonces, si hay alguna mamá también aquí que necesita oración por alguna situación relacionada con tus hijos, me gustaría que oráramos. Si hay el equipo de ministerio, se pueden acomodarse aquí enfrente, por favor, por si hay alguien, queremos orar, aprovechar este tiempo para que podamos venir delante del Señor y entregar nuestras cargas. Este es un tiempo donde queremos que el Espíritu Santo tome nuestras cargas. Así que si hay alguien que hoy trae alguna carga, pues oramos. Si no hay nadie, pues seguimos adelante con la reunión, ¿verdad? Pero queremos tener esa oportunidad de que si hay alguien que tiene alguna necesidad, alguna preocupación por situaciones con sus hijos, que podamos orar por ti. Gracias, Señor. Queremos pedir tu Espíritu Santo en este lugar y en este tiempo para que de una manera especial se manifieste tocando las vidas de quienes van a venir acá enfrente, Señor, hoy. Porque sabemos que tú quieres tocar el corazón y la vida de aquella persona que llegó a este lugar con alguna carga, con alguna inquietud, con algo que le está tal vez robando el sueño, que está ocupando su mente y sus pensamientos como una preocupación o una necesidad. Señor, te pedimos que desde que salgan de su lugar y vengan acá enfrente, tu Espíritu Santo esté tocando sus vidas.
y que hoy salgan libres de esa carga, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podemos venir a nuestro papá porque somos padres, pero también tenemos padre. Un Padre eterno, un Padre de gloria, que nos ha amado como nadie jamás nos ha amado y que está listo para ayudarnos. Un Padre que ha sido dispuesto a dar todo por nosotros, hasta sí mismo. Así que el Señor quiere que hoy tú puedas, una vez más, así como lo hizo Jairo, arrojarte a sus pies, arrojarte a sus brazos, para que Él te tome, Él te acompañe en tu necesidad y Él te dé la respuesta que tú necesitas esta mañana. Ven, Señor, te reconocemos como el único que puede ayudarnos en tiempo de necesidad. Gracias por ser nuestro Padre, buen Padre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos.